Muy bien, hermanos, pues Dios ha estado haciendo algo maravilloso en nuestra iglesia, ¿verdad que sí? ¿Saben lo que Dios ha estado haciendo? Alcanzando familias y personas que han conocido a Jesús a través del ministerio de nuestra iglesia. Le doy gracias a Dios a los hermanos que están con nosotros. Hermana Mari, qué gusto volver a verlos, Dios te bendiga. Ya te bautizaste el domingo pasado, ¿verdad? Sí. Felicidades, qué bendición. Me alegré mucho cuando supe que tomaste ese paso de fe. También tenemos a un hermano en Cristo. Dios te bendiga en estar con nosotros, Ezequiel, desde Argentina, la tierra de mi madre, que mi mamá es de Buenos Aires, Argentina. El hermano es de Argentina, su papá es pastor y acaba de llegar de California aquí a Seattle a trabajar. Le damos gracias a Dios por ver a nuestro hermano Rudy, toda su familia y nuestro hermano Giovanni. Dios les bendiga, hermanos, qué gusto que están aquí con nosotros. Esta es su casa, son hermanos que recién están llegando a nuestra iglesia. Y quiero decirles de que hemos pasado por un momento hermoso como iglesia, donde Dios, yo sé que tiene propósitos preciosos para nuestra vida de llevarnos adelante. La vida cristiana no es una vida donde uno debe estancarse. La vida cristiana es seguir a Jesucristo. Desde ahora hasta que Cristo vuelva por nosotros o hasta que nos encuentre la muerte y vayamos con Cristo Jesús y nos reunamos con Él. Y Dios tiene el propósito de que la gente conozca de Jesús. La gran comisión que Jesús nos dejó es: vayan y hagan discípulos, seguidores de Jesús, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y esta es nuestra declaración de misión. Cuando dices: ¿y para qué existe tu iglesia? ¿Cuál es el propósito? Yo quiero que sepas, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas que hemos sido transformadas por Jesucristo, que estamos en ese proceso de transformación. Nuestra misión es ser una iglesia sana. Y les repito, hay 5 cosas de ser sanos. Número 1, doctrina. Es triste que hoy día vivimos un tiempo de un cristianismo raquítico, donde mucha gente no está pasando tiempo en la palabra de Dios y solamente se dejan guiar por las emociones. Y hoy día se escucha en muchos cantantes cristianos música que no está pegada a la palabra de Dios. O se escucha gente que dice: y lo declaramos. Han escuchado eso, ¿verdad? Y declaramos en este momento que es hecho en el nombre de Jesús. Y la gente se emociona y dice amén. Y sí creemos que Jesús tiene poder. Y la Biblia dice que podemos acercarnos a Él, que Dios es un Dios de milagros, que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero creemos en la soberanía de Dios, que nosotros no controlamos a Dios, sino nos sometemos a su voluntad. Y la Biblia nunca nos enseña a declarar cosas, y nos enseña a rogar a Dios y pedirle: Señor, pero no mi voluntad, sino la tuya. Entonces queremos ser sanos en doctrina, que lo que enseñemos aquí sea algo conforme a la buena interpretación de la palabra de Dios. Segundo lugar, queremos ser una iglesia sana en santidad, que Dios guarde nuestro corazón. Aquí tienen predicando a un ser humano imperfecto, salvo por la gracia de Dios, pero que yo como pastor cuide mi caminar con Dios, mi fidelidad a mi esposa, mi santidad en mi vida sexual. Cada uno de nosotros, los que servimos, cuidar nuestra vida delante de Dios. El día que le fallamos a Dios tenemos que sentarnos y no podemos seguir enseñando. Tenemos que restaurar nuestra vida y buscar ayuda, apoyo, pero cuidar una vida en santidad. Es triste que a veces hasta en las iglesias pasan infidelidades, ¿sabía usted? Yo recuerdo una persona allegada a una amistad de nosotros que cantaba muy bonito y entró al grupo de alabanza de la iglesia, y era una mujer casada y sentía mucha atracción por el que dirigía la iglesia y el grupo de alabanza, y su esposo estaba tratándola mal, y yo le decía a esta persona: ¿sabes qué? Dile que se salga del grupo de alabanza. Tienes que huir del pecado. Cuando te sientas tentado por algo, sácale la vuelta y no juegues con fuego. Es increíble, en las iglesias puede haber pecado también. Entonces, cuidar que seamos una iglesia sana en santidad. También queremos ser una iglesia sana en unidad, porque donde quiera que estamos, 2 o 3 personas diferentes, va a haber conflictos. ¿No está cansado usted de los conflictos del mundo? Que tenemos pleitos con los familiares, con nuestro esposo, con nuestra familia, hasta con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Es horrible porque todos somos diferentes, pero la Biblia nos da un manual de vida para las sanas relaciones humanas. La Biblia nos habla que nos despojemos del orgullo, del egoísmo, que tratemos a los demás con respeto, que cuidemos cómo respondemos al conflicto. Tener conflictos o problemas no es malo, lo malo es tener conflictos negativos. Entonces, en una iglesia, a veces cuando hay un grupo de alabanza, por ejemplo: hermano, no llegaste a tiempo, 15 minutos tarde llegaste, ya el hermano me habló mal, lo veo mal, y empieza a haber relaciones fracturadas y rotas. Donde quiera que vivimos en el mismo techo bajo una persona hay problemas. Entonces queremos ser una iglesia sana en relaciones interpersonales,
que cuando alguien me siente ofendido voy y hablo con esa persona, busco ayuda de la iglesia, del pastor. Queremos ser una iglesia sana también en nuestra forma de trabajar y estamos creciendo. Dios nos permitió empezar a ser una iglesia de 40, 60 personas allá abajo. ¿Cuántos estaban aquí cuando comenzamos? Levante la mano, qué lindo. ¿Y cuántos no estaban aquí cuando comenzamos? ¡Qué bendición! La mayoría de las personas. Y empezamos 40, 60 personas y ahorita, gracias a Dios, estamos llegando ya a ser una iglesia de 200 personas. Y es una bendición. Eso no es nada. ¿Qué son 200 personas para una ciudad de 4 millones de personas? ¡Nada! Y el propósito de Dios no es engrandecer las iglesias. El propósito de Dios es engrandecer su nombre, que es sobre todo nombre. Que en Cristo Jesús la gente sea salva. Dios en el Antiguo Testamento dice: mirad a mí, sed salvos todos los confines de la tierra. Dios quiere que la gente venga a sus pies. Pero como iglesia no nos vamos a quedar estancados pensando solo en nosotros, sino debemos pensar también en aquellos que aún no están aquí, no han conocido a Jesús. ¿Cuántos de ustedes de verdad, sinceramente, pueden decir que en sus vidas Dios ha hecho una diferencia? O en sus matrimonios. Quizá no todo es perfecto, pero Dios ha hecho una diferencia. Dios sana nuestro corazón y nuestras relaciones interpersonales cuando le obedecemos, si las dos personas están dispuestas a buscar ayuda. Entonces queremos ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios. La vida cristiana no se trata de reglas, no se trata de religión, sino se trata de amor a Dios sobre todas las cosas. La vida cristiana es amar a Dios tanto por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, que le damos nuestra vida en agradecimiento para servirle, que dejamos que su amor transforme nuestro corazón, para que en nuestras relaciones de familia y de hermanos y de amigos también ese amor de Dios fluya. Queremos ser una iglesia sana que ama y que sirve a Dios, haciendo seguidores de Jesús, discípulos. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, si tú vienes a esta iglesia, nuestro propósito es que tanto yo, empezando con el pastor, como cada persona en esta iglesia, seamos seguidores de Jesús. Que dejamos que las enseñanzas de Jesús transformen nuestra vida día a día, las áreas donde Dios quiere seguir trabajando y que nosotros necesitamos que Él siga trabajando en nosotros. Esa es nuestra misión como iglesia. Y cuando tú dices, ¿qué significa ser parte de la iglesia? Bueno, hay 5 cosas que quiero resumir. Le puse 5 Cs porque es fácil de recordar. Número 1, congrégate con consistencia. Ser parte de la iglesia es congregarte en la iglesia. El libro de Hebreos 10, 24 al 25 dice que nos exhortemos y animemos unos a otros a las buenas obras, a vivir una vida buena. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunas personas tienen por costumbre. Y mucha gente tiene por costumbre eso, ¿verdad? Mucha gente pasa domingo a domingo, no van a la iglesia, no piensan en Dios, piensan que el domingo es un día para descansar, para ver televisión, para salir al parque, al picnic. Y claro que hay tiempo para la familia, es importante invertir ese tiempo en la familia, pero nunca haciendo un lado a Dios de nuestras vidas. Luego los hijos crecen, llega la adolescencia, los hijos se empiezan a rebelar, empiezan a tener amistades que les invitan droga, que les invitan alcohol, se empiezan a rebelar y no tienes nada de qué agarrarte para que tus hijos se mantengan firmes, porque nunca como padre has puesto el ejemplo de buscar de Dios. Aunque les digas: hijo, pórtate bien, hijo, desecha las drogas, ya están habituados a una vida de vivir sin Dios. Es importante que Dios sea real, no solo en la iglesia, sino en tu casa. Yo veo una iglesia donde nosotros aprendemos también a tener estudios bíblicos familiares. Mira, tan fácil agarrar un pasaje de la Biblia y decir: mira, hijo, dice, confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todas tus decisiones y Él enderezará tus caminos. ¿Qué entiendes, hijo, con eso? ¿Qué significa que Dios enderece tus caminos? Y empezar, ¿qué pasa cuando tú tomas un camino equivocado? Empezar a hablar con tus hijos de lo que la palabra de Dios dice, teniendo estudios bíblicos, orando con ellos. Pero es importante congregarte con consistencia. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y también hay un segundo C: convida a otros a venir. Porque la vida cristiana no es una vida egoísta. Imagínate que el mundo se está muriendo de sed y que toda la gente quiere agua. Es horrible estar con sed cuando no hay una botella de agua. Toda la gente quiere agua. Imagínate que vas atrás de tu casa y descubres un canalito con agua limpia, un arroyo, y te lo quedas calladito y a nadie le dices, y empiezas a ver que los vecinos empiezan a morir alrededor tuyo por falta de agua y tú no les dices. La vida cristiana es algo así. El mundo se está muriendo sin Dios, con problemas,
con falta de propósito, viven por vivir, viven la rutina, pero no saben que son amados por Dios, que el pecado nos ha separado de Dios, y nosotros tenemos la medicina, el agua de vida. Jesús dijo que nosotros cuando obedecemos a Él y le entregamos nuestro corazón, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4, que el agua que Jesús nos da nos hace no tener sed jamás. Sed en el sentido espiritual. Él llena nuestros anhelos más profundos. Dios, sabemos que somos amados, que tenemos seguridad de vida eterna. Pues hay que compartir a otros, convidar a otros a venir. Nuestra iglesia, a mí me gustaría que tuviéramos 3 servicios llenos aquí, de 200 personas, con la ayuda de Dios. Si no es aquí, en otra iglesia, en otro lugar, pero hay que convidar a otras personas a venir, convidarles a Jesús. La tercera cosa es conéctate en un grupo de vida. ¿Cuántos de ustedes están conectados en un estudio bíblico semanal con otros cristianos? Levanten la mano. Bueno, como se fijan, yo creo que es la mitad de la iglesia. Varios de ustedes no se han conectado y yo quiero animarles. Estoy leyendo mucho de cómo cruzar la barrera de 200 personas que somos y llegar a ser una iglesia que alcanza más personas para Cristo. Y lo que veo es que dicen que el rol del pastor tiene que ser un entrenador, como es lo que dice la Biblia. Porque la iglesia no puede crecer más allá que el tiempo y las energías del pastor. Y un solo pastor puede entrenar solo a 120 personas, no más. Sin embargo, si la iglesia funciona como el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, donde la palabra de Cristo mora en cada cristiano y se ministran y apoyan unos a otros, y el pastor entrena a varios, la iglesia va a crecer. El Señor Jesucristo mismo lo hizo. El Señor Jesús una vez alimentó a 5,000 personas, sació las necesidades físicas de comida de la gente, sanó a miles, amó a todos, pero enseñó a muchos, no a todos. Y de los muchos que enseñó, entrenó a unos cuantos. ¿Se acuerdan? Los 70, que una vez envió a predicar el Evangelio, y de los 70 tenía 12 a quienes comisionó y que con autoridad y los tuvo a su lado, y de esos 12 tenía 3, Jacobo, Juan y Pedro. Entonces es un modelo bíblico. En una ocasión estaba Moisés también en la Biblia, ayudando al pueblo, viendo las necesidades, y llegó su suegro Jetro y le dijo: Moisés, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir. De la noche a la mañana no se acaban los problemas del pueblo, tú dándoles consejería. Busca 70 hombres llenos de sabiduría, que aman a Dios, que pueden ayudarte también a ver los casos del pueblo y los casos más difíciles, que los traigan a ti. Y dice la Biblia que así lo hizo Moisés, y Moisés no le dio un ataque cardíaco, le ayudó, y cada uno de esos 70 hombres que antes estaban sentados, Dios los levantó como personas sabias que podían ayudar a las demás personas. Y el mensaje de esta tarde es: ¿cómo podemos llegar adelante a lo que Dios tiene para nosotros como iglesia? Bueno, es importante que se desarrollen líderes que sirvan, pero es importante que la iglesia llene las necesidades en un grupo de vida. Quizá ustedes dicen: hermano, yo nada más vengo a oír la predicación. Pero hay cosas, necesidades que la predicación no llena. A veces necesitamos un toque personal de alguien que ore por nosotros, por nuestro problema. A veces necesitamos un grupo de amigos con quien reír, contarnos nuestras necesidades, apoyarnos, ayudarnos, y eso lo hace un grupo de vida. Y estamos trabajando en eso, en poder tener diferentes temas. Yo veo que hay un grupo que se reúna 10 a 12 semanas, luego hay un break de un mes de vacaciones, y hay inscripciones, y otra vez 10 a 12 semanas, otra vez un break, y la gente puede descansar y volver. ¿Dónde te vas a inscribir tú? Yo quiero inscribirme con mi esposo al grupo de matrimonios que van a dar el pastor y su esposa por 12 semanas. ¿Les gustaría uno así? ¿Sí? Yo quiero inscribirme en conocer las doctrinas básicas de la vida cristiana. ¿Qué es lo que creemos como cristianos? ¿Por qué hay tantas sectas y tanta confusión? ¿Quién dice la Biblia que es Jesús? ¿Quién es Dios? Me quiero meter a ese grupo por 10 y 12 semanas. ¿La verdad que sí suena bien? Entonces estén orando, por favor, porque esa es la dirección a la que vamos como iglesia. Conectarse en un grupo de vida es importantísimo para ser la iglesia. También coopera con generosidad. La obra de Dios, este es un tema delicado, porque mucha gente piensa que la iglesia es un gran negocio, ¿verdad que sí? Piensan la religión es puro negocio, te quieren sacar el dinero. Y la Biblia nos dice, en 2 de Pedro, que los falsos maestros harán mercadería de la palabra de Dios, y que por causa de ellos el camino de la verdad, o la gente que está haciendo las cosas bien, serán blasfemados. Hay maridos abusivos y golpeadores, pero ¿son todos los maridos abusivos y golpeadores?
No, ¿verdad que no? ¿Sabe cuál es nuestra meta en el manejo del dinero de nuestra iglesia? Que siempre haya 2 o 3 personas que cuenten las ofrendas y los diezmos y que manden un email a los ancianos de la iglesia, que se sepa lo que entró y que se coteje con la persona que va a ir a depositar. Además, les entrega un reporte mensual a los ancianos y líderes de la iglesia de cuánto es lo que está entrando de la iglesia y cuánto saliendo mes con mes. Luego, cada 6 meses, que tenemos que programarlo ya porque tiene tiempo que no lo hacemos, solamente hemos recibido varias personas, cada 6 meses dar un foro abierto a la iglesia, que sepan cuánto está entrando, cuánto está saliendo. Además, al final del año, el Departamento de Finanzas y Tesorería envía una carta a cada uno de ustedes con su contribución y que les sirve para las taxas. Eso es algo transparente y limpio. Yo no toco el dinero como pastor. Un pastor nunca debe tocar el dinero por su testimonio personal. Porque aunque nosotros no tenemos acceso, la gente piensa, se levantan los diezmos, las ofrendas, se las lleva el pastor a su casa. ¿Alguna vez oyeron algo así? Eso no pasa en nuestra iglesia. Yo no toco el dinero. Entonces, yo de mi propia voluntad y en mi vida he comprobado que cuando uno da a Dios, Dios no se queda con nada y Dios nos bendice. Y yo en mi propia vida diezmo a la iglesia. Yo en un tiempo fui abogado, en un tiempo fui actor, y cuando no trabajaba en el ministerio, que no servía al Señor de tiempo completo, mis padres me enseñaron ese principio y es un principio que Dios siempre bendice. Estábamos viendo esta semana, porque hubo uno de los cuartos que parece que algún niño entró y había comida y rompieron algunos materiales de los hermanos de la iglesia americana. Entonces los hermanos de la iglesia americana nos dijeron, ¿saben qué, hermanos? Ya no podemos permitir que tengan potluck, porque a la hora de traer comida abajo, suben arriba y los niños corren por toda la iglesia. ¿Verdad que es bien difícil? Porque entre nosotros estamos platicando. Y dice, entonces como no pueden vigilar a los niños, ya no van a tener potluck en todo el año. Nos dolió eso, dijimos, pero ¿cómo? Si esa comida es un tiempo de compañerismo, de estar unos con otros. Ya les explicamos que ni siquiera los tuvimos, nos fuimos al parque y vamos a tratar de estarlos haciendo en el parque los convivios. Pero eso nos muestra, por ejemplo, queremos desarrollar un grupo de alabanza. ¿Cuántos de ustedes quieren ver músicos en vivo? Pero los sábados no nos dejan usar aquí el edificio porque ellos ya dejan todo listo para usarlo el domingo. Entonces el hermano Daniel Castellón, que es el tesorero de la iglesia, me dice, fíjate que están vendiendo una iglesia por cerca de Renton, que es una iglesia grande donde cabríamos y la podemos arreglar y todo y sería nuestra. ¿Cuánto cuesta? Dice, costaba $1,500,000. Dice, pero creo que está, como no se ha vendido, 1,300,000. ¿Cuánto es eso? Pues son como, no sé, cuando alguien de ustedes sabe de real estate, pero a lo mejor son $10,000, $12,000 al mes. Y encima todos los otros gastos de operaciones. Entonces la gente a veces piensa en su mente y dice, pues ¿para qué se necesita dinero? El Señor no necesita dinero, pero nosotros como iglesia que tenemos planes y metas de tener un edificio, sí los necesitamos. Entonces, gracias a cada uno de ustedes que es fiel al Señor, en dar al Señor. Y hay un versículo en la Biblia, en Malaquías, donde dice, probadme ahora en esto, dice el Señor, que cuando somos fieles con Él, si no os abriré, ¿qué? Las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. No le damos a Dios para torcerle la manita y decirle, ándale Dios, yo ya te di, ahora tú cállate con tu parte. Uno no puede hacer eso con Dios. Damos a Dios por lo mucho que Él nos ha dado, porque es una forma tangible que nos cuesta y que va más allá de nuestros labios. Entonces yo les digo, tenemos grandes planes por iglesia y parte de ser la iglesia es cooperar con Dios con generosidad por lo bueno que Él ha sido con nosotros, y es algo que yo en mi propia vida vengo practicando en los últimos años, y que Dios nunca nos ha dejado en su fidelidad cuando somos fieles con Él. Yo sé que es difícil, yo sé lo que es dar cuando uno no tiene y dice, ¿cómo le voy a hacer? Pero 5, también, congrégate con consistencia, convida a otros a venir, conéctate en un grupo de vida, coopera con generosidad y colabora sirviendo. ¿Sabe por qué es una gran iglesia esta? Porque tenemos gente linda que ama a Dios y sirve. Tenemos un departamento de personas que enseñan a los niños la palabra de Dios semana a semana, como de 35 maestras que toman turnos. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Si quizá tú quieres participar en eso, en el registro. Qué lindo que Dios puso a nuestro hermano Raymond el tener un equipo de seguridad en nuestra iglesia. Vivimos tiempos donde la gente está loca, donde hay tiroteos en escuelas, ¿verdad que sí? En iglesias, en lugares, y qué bonito que tenemos un equipo de seguridad en nuestra iglesia. Y necesitamos gente en ese departamento. También, ¿cómo vamos a crecer con los grupos de vida si no tenemos facilitadores que faciliten esos grupos de vida? Y dices, hermano, pues yo nunca he dado un estudio. No, pero quizá Dios te va a llamar a eso algún día. Quizá no, ahora no es el momento. Pero déjame decirle que servir al Señor es un privilegio. ¿Cuántos de ustedes han crecido en su vida espiritual desde que empezaron a servir?
¿Verdad que sí? Realmente uno crece cuando uno sirve. Entonces, en eso quisiera enfocarme. Quiero decirte que la vida cristiana se vive en comunidad. O sea, no hay llaneros solitarios. Mucha gente dice, ¿yo para qué necesito una iglesia? Yo nada más oro y leo mi Biblia en mi casa. ¿Han oído personas decir eso? Y más cuando han tenido una mala experiencia en una iglesia. La otra iglesia a la que fui se dividió, la otra iglesia a la que fui pasó este problema. Yo ya no quiero ni creo en las iglesias. Y sí, déjame decirte, los seres humanos somos falibles. Dice el libro de Jeremías, maldito, o sea, maldito significa que le irá mal. No es que le está lanzando una grosería o una maldición. Dice, mal le irá al hombre que confía en el hombre. Claro, tenemos que confiar porque si no, no habría matrimonios, no habría amistades y no habría nada, ¿verdad? Pero se refiere que no pongas toda tu confianza en los seres humanos, porque los seres humanos nos vamos a fallar y defraudar. El único que no nos va a defraudar es el Señor. Pero también, así como no todos los maridos son golpeadores y malos, hay hombres que son dignos de confianza y que son buenos hombres. Y también hay iglesias y líderes que son buenos. Y por eso tenemos que ver que eso funciona así. Pero la vida cristiana se vive en comunidad, se crece espiritualmente en comunidad. Dice la Biblia que como el hierro se afila con el hierro, tú agarras un cuchillo y lo pones con un hierro para afilar y afilas el cuchillo y ya puedes cortar verduras. Las hermanas ayer, ¿verdad? Aprendieron a cortar tomate y cortar varias cosas. Me dijeron que estuvo muy bien con una hermana chef, les enseñó cómo hacerlo. Y el hierro se afila con el hierro. Dice que así un ser humano se afila con otro ser humano. Por eso dicen, si quieres conocer tus virtudes, muérete. Porque a la hora que te mueres en el funeral, todo el mundo habla las maravillas de lo que tú hiciste y fuiste. Dice, pero si quieres conocer tus defectos, cásate. La Biblia dice que los que se casan van a tener aflicción en la carne, dice 1 Corintios 7, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque al casarnos afloran nuestros egoísmos, las áreas en las que estamos fallando. ¿Y sabes quién se encarga de decirte en qué le estás regando? La esposa o el esposo. Entonces ahí Dios te muestra a lo mejor áreas en tu vida que tienes que cambiar, falta de amor. Entonces tu esposa o tu esposo, claro, si están poniéndose en las manos de Dios, pueden ser un instrumento de Dios para trabajar en nuestros defectos y Dios podernos pulir más. Entonces la vida cristiana se vive en comunidad y por eso es importante ser parte de la iglesia, congregarte, estar en un grupo más pequeño donde oran unos por otros. De hecho, Dios nos dice que cuando venimos a Él, nos ha dado dones espirituales. Los dones son regalos de gracia que no merecemos, que Dios nos da para ser útiles en la iglesia. Algunos son buenos para la hospitalidad, recibir personas en su casa. Gracias, hermana, por todas las hermanas 26 que recibí en su casa. Algunos tienen el don de servicio. Hermano, ¿qué hace falta? Las sillas, yo ayudo. Y empiezan a cargar, ¿verdad? Sillas y ayudar. Otros tienen el don de la enseñanza. Se les facilita estudiar un pasaje de la Biblia, comprenderlo, ver cómo se aplica a la vida y poder enseñarlo y dejar una aplicación práctica al pueblo de Dios, edificándolo. Hay diferentes dones que Dios ha repartido, pero todos los dones, dice la Biblia, que su propósito no es exaltarme yo o brillar yo, sino que Cristo Jesús sea exaltado y que el pueblo de Dios sea ayudado y llevado al crecimiento. Amén. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es que Dios te ha dado un don para servir a los demás. Si eres un cristiano que aún no estás sirviendo, eres un cristiano incompleto aún. Te estás perdiendo de algo maravilloso, de algo que Dios va a usar en tu vida para llevarte a otro nivel en la oración, en la cercanía con Dios, para trabajar en tu carácter. La Biblia también dice en Gálatas 5:22 que el Espíritu Santo ha dado a nuestras vidas frutos. Frutos son evidencias. Cuando tú caminas y ves un árbol lleno de mangos, no dices, qué bonito rosal lleno de flores, ¿verdad que no? Qué bonito limón, ¿no? Porque son mangos. Dijo Jesús, por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Pero los frutos que salen de un árbol de mangos son mangos. Y los frutos que deben salir de un cristiano, controlado por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios en su vida, dice Gálatas 5:22 que son gozo, que es amor, ¿verdad? El amor, en eso se resume toda la ley y los profetas, toda la escritura, amor. ¿Cómo se muestra el amor si no es en relación con otras personas? Aguantando a la esposa o al esposo cuando es cabeza dura. ¿Cómo se muestra el amor si no es con otras personas que necesitan ese afecto y que piensas en ellos antes que pensar en ti? Es gozo.
tener alegría en tu vida, es paciencia. ¿Cómo se muestra la paciencia si no es tolerando a una persona que la riega o que falla? ¿Verdad? Dice la Biblia que es dominio propio, dominar tus instintos de quizá no perdonar, odiar a una persona, gritarle. El fruto del Espíritu Santo es dominio propio. No es fácil, a veces andamos en la carne, todos nosotros podemos dar lugar a la carne. Y cuando eso pasa, doblar rodillas y decirle: Señor, perdóname por cómo le grité a mi esposa y a mi esposo o a mis hijos. Perdóname, Señor, por la actitud tan mala que mostré hacia mi hermano en Cristo. Señor, perdóname, estuve mal, la regué. Y dice la Biblia, el que confiesa sus pecados, dice, el que encubre sus pecados, no prosperará. O sea, si tú crees que no reconocer tus errores en una relación, aún puede ser con tu jefe en tu trabajo, o con tu esposa, o con alguien cercano a ti, cuando se pelearon, y tú no reconoces tus faltas, y crees que eso te hace muy acá y que solamente tú puedes y que no vas a reconocer que la riegas, estás mal, porque ya todos los demás ya saben que la regaste. Al contrario, quedas como un necio, tonto, que no reconoce sus faltas. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, ¿sabes qué? La regué, perdóname, sí fallé. El que los confiesa y se aparta, cambia su actitud, su manera de hablarle a la esposa o al esposo, dice, alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Cuánta gente que se peleó con nosotros, si tan solo hubiera llegado con humildad a decir: ¿sabes qué? Perdóname, la regué, fallé, ¿me podrías perdonar? Estaríamos ya como si nada con una amistad con esa persona. ¿Verdad que sí? El que confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, la vida cristiana, los frutos del Espíritu Santo deben evidenciarse en la comunidad cristiana. Miren, hay un gran plan de la iglesia para servir. En Efesios 4 nos dice Dios que Jesús estableció a unos pastores y a otros maestros, y habla de profetas y de apóstoles. Hoy día no hay apóstoles. Los apóstoles, dice la Biblia, que tenían que haber visto al Señor y ser testigos de su bautismo hasta su resurrección. Apóstol significa alguien comisionado por Jesús, en el sentido de que Dios a todos nos ha llamado, o a gente que va a plantar iglesias, hacer una labor apostólica podría ser. Pero hoy día hay mucha gente que dice: ay, que va a venir el apóstol fulanito, menganito, aquí al centro de vida, no sé qué, ¿verdad? Ay, hermanos, qué triste. Recibí una invitación de un pastor que me invitó que iba a venir una profeta aquí en Bellevue. Y ¿se acuerdan los que nos juntamos un viernes? Una vez al mes, el primer viernes de cada mes, es este viernes que viene, tenemos reunión con el pastor. O sea, los grupos de vida se cancelan en las casas y nos reunimos acá y yo les enseño sana doctrina, les enseño lo que creemos, hay oportunidad de preguntar, hay conferencias interesantísimas, como cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias cristianas, y se mantiene de una forma bien objetiva, sin insultar a nadie, viendo la historia de la iglesia, viendo lo que la Biblia dice. ¿Verdad que han sido, para cuántos han sido bendiciones esos viernes? No se oye, creo que no ha sido mucha bendición. Ok, bueno, han sido de bendición, gracias a Dios por lo que hemos oído. Entonces, total que el viernes antepasado nos juntamos y estábamos analizando, no todo lo que brilla es oro, tenemos que tener cuidado. Estábamos analizando una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Como la brisa, y dice de que abre sus ventanas para ver si el Espíritu de Dios quiere venir. Y dice de que, y oye uno la canción y toca su corazón, es hermoso lo que dice en la letra, pero cuando la analizas a la luz de la Biblia, tú dices: espérate, la Biblia dice que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y que cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y le decimos: Señor Jesús, creo en ti, quiero que me perdones, que me salves, quiero seguirte. La Biblia dice en Efesios 1:13 que Dios pone sobre nosotros un sello de propiedad, y ese sello es unas arras, un depósito de garantía de que vamos a estar con Jesús un día, y ese depósito se llama Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Entonces la Biblia nos dice que el Espíritu Santo no es que viene o que va, ni que se recibe al bautismo. El Espíritu Santo se recibe al creer en Jesús y arrepentirse de los pecados. Y esta canción hablaba como de que el Espíritu Santo viene y se va, y a veces viene y se va, y así no funciona. Entonces uno tiene que analizar la letra aún de canciones cristianas y ver si es bíblica o no. No, ahora sí que tragarse todo lo que uno escucha o creerlo. Entonces, en esa reunión les hablaba de esta profeta que iba a venir, que me metí a internet, y hablaba de que los cristianos podían tener demonios, y eso no es cierto, porque si estamos en Cristo Jesús, somos propiedad de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Satanás no puede morar en un cristiano si estamos
en Jesús. Entonces esta mujer decía de que hay que atar al espíritu de venganza para cuando te metes en la guerra espiritual. Estaba diciendo cosas que no son bíblicas, aunque sonaba muy persuasiva. Bueno, me informé que esta señora que vino, profeta, aquí a una iglesia en Bellevue, en los 4 servicios que tuvo, al final llamó a los cristianos con una bolsa para devolver, para que vomitaran a los demonios. ¿Usted puede creer eso? Entonces ahí uno se da cuenta, decía un hermano, eso fue asqueroso, falsa doctrina, peligroso espiritualmente, nada que ver con la Biblia, cuando Cristo iba a estar enseñando algo así. Gracias a Dios que, y sabes que compártele a la gente, cuando le hables de Jesús y les invites a una iglesia, a nuestra iglesia, compárteles que en nuestra iglesia no hacemos esas cosas, que en nuestra iglesia no ves a gente aventándose en el piso. Claro, uno con Dios, si tú quieres en tu casa llorar delante del Señor, el Señor, podemos hacerlo. Dios es un Dios que quiere que podemos acercarnos con nuestras emociones, pero la Biblia dice de que Dios es un Dios también de orden, y en nuestra iglesia no tenemos ese escándalo, porque lo más importante es el mensaje que Jesús murió por nosotros y nos salva, que con su cruz Él pagó nuestros pecados y que Él puede cambiar nuestra vida. No es dar rienda suelta a las emociones y brincar y aventarnos al piso, sino el fruto del Espíritu, dice Gálatas, no es hablar en lenguas, ni gritar a los aires, ni brincar. El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Eso es la vida cristiana. Entonces, dice la Biblia que Jesús estableció pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Los santos no son San Charbel y San Judas Tadeo. Santo significa alguien apartado para Dios. Y la Biblia dice que el momento que tú y yo venimos a Jesucristo, hemos sido apartados para ser de Él. Eres suyo y Él te ama y eres su pueblo y Él quiere cuidarte y quiere llevarte adelante, a llevarte a la madurez. Somos santos, apartados para Dios. Y dice que Jesús lo hizo para usarnos en la obra del ministerio, en la obra de servicio. O sea, Dios quiere usar a cada cristiano, a cada uno de ustedes. Dios quiere usarte en su reino. Ya sea en el evangelismo, compartiéndole a otro que Jesús les ama y que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Ya sea en el discipulado, enseñándoles a las personas que guarden lo que Jesús nos ha mandado que guardemos. Ya sea enseñando a los niños, semana a semana, lecciones prácticas en su vida para que su fe crezca. Ya sea algún día facilitando un estudio. Y se empieza poco a poquito, pero Dios quiere, dice la Biblia, que Él hace que cada parte del cuerpo, porque la Biblia dice que esto lo hizo para edificar el cuerpo de Cristo. Estoy resumiendo este pasaje. El cuerpo somos nosotros. Entonces haz de cuenta que pues está el bíceps, el antebrazo, la mano, la muñeca, ¿verdad? Los dedos. Ahora que digo la muñeca, me acordé de una persona que fue a los campos migrantes a recoger frutas y verduras, y estaba muy fuerte el sol y se lastimó de tanto piscar la fruta y no hablaba inglés. Entonces una persona le dijo, oye, ayúdame para ir con el doctor aquí que me ayude con mi problema. Ok, yo te ayudo. ¿Tú hablas inglés? Oh, sí, yo tengo aquí varios años en Estados Unidos, yo te ayudo. Entonces van y dice el doctor, hi, how can I help you? Please come in, take a seat. Gracias, thank you doctor, thank you. Y le dice, so how can I help you? Aquí my friend, he's the one with the problem. Okay. What problem has your friend? ¿Qué problema tienes? Pues dile que tengo unos dolores de cabeza tremendos por el calor del sol mientras estoy trabajando, piscando la fruta. Aquí como que me duele mucho aquí en la sien. Y dice, ok, my friend says that he has a lot of pain in the 100. Le dice, oh, a lot of pain in the 100 en la sien. Oh, ok. Y dice, ok, what else? Y pues también como que del síndrome del carpal tunnel, no sé, por tanto piscar la fruta me duelen mucho las muñecas. Dice, oh, my friend says that he has a lot of pain in the dolls too. Las muñecas. Oh, y se quedó. Dice, you know, I think, are you joking me? Dice, I think you two are mentally retarded. Y le dice que tú untes mentolatum todas las tardes. Más para que se despierten un ratito. Pero hermanos, Dios quiere, dice la Biblia que somos como un cuerpo en Cristo, que cada parte del cuerpo tiene una función. Tú tienes una función en la iglesia. Qué lindo sería el día de mañana ver familias aquí que están guiando estudios bíblicos en hogares, orando por la gente, ayudando a otros a crecer en Cristo. Dios puede hacerlo en tu vida. Yo tengo
varios años de conocer al Señor Jesucristo y ver vidas que en un tiempo hasta lejanos de Dios estaban y ahora están cerca del Señor y Dios les está usando. Ahorita, Ezequiel, fue un gusto conocerte en la semana. Me estaba platicando un poquito, nuestro hermano es de Argentina, y estaba platicando acerca estuve casi tentado a contar un chiste de argentinos, pero mejor no. Dice, nunca hagas un chiste de alguien que tú no eres parte de la comunidad, pero mi mamá es argentina. Entonces, me decía que su papá era ateo, ¿verdad? Que no creía en Dios, y es arquitecto y vino a Houston a trabajar hace 11 años atrás. Y un hombre ateo que no creía en Dios, un día lo vamos a tener aquí en la iglesia, que nos cuente su testimonio. Ahorita tiene 6 años que Dios le llamó a ser pastor. Entonces, qué lindo es lo que Dios hace en nuestras vidas, que alguien que no conocía a Dios, conoce a Dios. Que alguien que era duro antes en su corazón se vuelve una persona noble, considerada con su familia. Que una persona que no servía para nada, porque dice la Biblia, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces una persona que era útil, de repente ahora es útil para otras personas, que conozcan de Dios, que cambien sus vidas, que sanen sus familias. Esa es la vida cristiana, y por eso la Biblia dice que Él hace que cada parte del cuerpo cumpla su función específica. O sea, cada uno de nosotros tiene un don que hay que descubrir. Dice, todo el cuerpo crece, está sano y se edifica en amor cuando eso sucede. Cuando todos empezamos a servir con los niños, en los grupos, en la seguridad, ayudando a poner sillas, visitando a las personas, que la nueva persona que viene a Cristo se le enseñe qué es la vida cristiana, cómo orar, cómo leer la Biblia. Si tú quieres saber algo de eso, por favor habla conmigo, con hermanos santos, con alguno de nosotros, porque podemos ponerte en un grupo para aprender los principios de la vida cristiana. Cómo orar, cómo leer la Biblia, qué es la iglesia, cómo permanezco firme en medio de mis tentaciones para no volver atrás. Entonces, yo quiero terminar este día, los últimos minutos, en esta reflexión, porque quería dar una visión a la iglesia hacia dónde estamos yendo. Hermanos, yo no quiero que nos quedemos siendo los que somos. Yo quiero que Dios nos use, si Él le place, porque no hay ninguna garantía. Somos siervos de Dios, se trata de exaltar su nombre, su gloria, su reino, no el nuestro. Pero yo quisiera ver una iglesia como hasta ahorita la hemos visto, donde amigos invitan amigos que conocen a Jesús, donde no es una secta, donde hay libertad, donde no hay presión, donde la gente tiene por sí mismos el poder crecer en Dios, y que llenemos este lugar con 200 personas, arriba con 50 más. Cuando se llene, ponemos una cámara y llenamos aquel cuarto con 50. Cuando se llene, ponemos una cámara y llenamos el cuarto abajo con 100. ¿Te gustaría? Sí, porque hay que orar y decirle, Señor, usa nuestras vidas. Ahora, no es garantía que lo vamos a lograr, porque al fin de cuentas estamos sometidos a la soberanía de Dios. No se trata de crecer la iglesia, se trata de cumplir la voluntad de Dios, de exaltarle a Él su reino. Pero un fruto de cuando estamos haciendo la voluntad de Dios es que Dios también va a añadir los que van siendo salvos, como dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que es lo que el Señor hacía. Pero a mí me gustaría ver esta iglesia llena, con 3, 4 servicios, si a Dios le place, si es su voluntad. Y para eso se va a necesitar eso, que sirvamos, que trabajemos. Dios llamó a Moisés, lo hemos estado viendo, ¿se acuerdan? En sermones pasados, lo interrumpimos por Semana Santa. Y Moisés era un hombre que Dios lo salvó de bebito de ser muerto por el faraón, el rey de Egipto, que mandó a matar a todos los niños. Dios lo salvó y lo adoptó la hija del faraón y creció con una muy buena educación en Egipto. Después defendió un hebreo y tuvo que escapar por su vida, y estuvo 40 años entre ovejas rebeldes en el desierto. Y ahí, un día en el desierto, ya cuando era grande de edad, 80 años de edad, vio una zarza que ardía y Dios se le apareció. Y Dios le dijo, Moisés, te tengo un trabajo para ti. Yo quiero usar tu vida, Moisés, en mi reino. Yo quiero liberar a mi pueblo y a ti es a quien voy a usar. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo, Señor? ¿Quién soy yo? Y Dios le dijo, no se trata de quién eres tú, yo estaré contigo. Y Moisés no sabía que era la persona más adecuada, porque ya había vivido entre los egipcios, podía mediar ante el faraón y había lidiado con ovejas tercas en el desierto. Dios lo iba a ponerlo a lidiar con un pueblo rebelde. Entonces luego dice, Señor, ¿y qué si no me creen? Pon tu vara en el piso, y se convirtió en una serpiente, ¿se acuerda? Dios le mostró maravillas, y después de todo eso, Moisés tenía dificultades, tenía dudas. Cuando Dios quiere usar tu vida y mi vida, a lo mejor algún día tú guiando un estudio en una casa,
o siendo una consejera para jovencitas. Yo no sé, Dios puede levantar aquí ministerios preciosos. Es más, me acuerdo de la hermana Sergio y la hermana Celia, que fue el cumpleaños de Danielita, la hija de la hermana Gaby, y no tenían payasos. Los hermanos se aventaron, tomaron el reto, se puso una peluca de color naranja y se puso naranjito, ¿verdad? Y luego pusieron a la hermana naranjita. Entonces ya no cabe duda que cada uno es su media naranja. Pero eso es precioso, porque los niños estaban riéndose, felices. Nunca habían hecho algo así, ¿verdad que no, hermano? Entonces uno aprende a servir a Dios tratando, como dicen, a orar, ¿cómo? Es que me da flojera orar. Y un hermano vino una ocasión y nos predicó aquí, a orar se aprende orando, a servir se aprende sirviendo. Prueba aquí, prueba allá, como que no me hallo aquí, pues pruébala acá. A lo mejor es seguridad, a lo mejor es con los niños, a lo mejor es con los grupos. No sé, dile, Señor, aquí está mi vida, no sé cómo, cuándo ni dónde, pero Padre, yo quiero ser alguien que trabaja para tu reino y que quiero que uses mi vida. Quiero recibir la bendición de saber que mi vida es útil, que no nada más pienso en mí. A veces, en medio de nuestros problemas, cuando nos enfocamos en servir a otros, nuestros problemas se hacen chiquitos y encontramos alegría y gozo en la vida de poder ser útiles con otras personas, en ser de bendición. Entonces Moisés tenía dificultades y temores. Por ejemplo, dijo, ¿cómo voy a ir yo con el faraón? Este hombre que es el rey más poderoso del mundo. Yo, Moisés, que he estado ahorita entre ovejas apestosas, ¿cómo voy a ir yo? Tenía miedo de los obstáculos, la oposición, las dificultades, que hasta lo podrían mandar a matar. Y a veces nosotros también tenemos miedo de servir a Dios. Tenemos miedo de que a lo mejor el esposo no nos apoye, o que la esposa no nos apoye, ¿verdad? A veces es una guerra dentro de nuestra propia casa para poder servir a Dios. A veces tenemos miedo de nosotros mismos porque fallamos y porque Dios necesita seguir trabajando en nosotros. Y si ese es el caso, dile, Señor, yo quiero que tú me uses. Tú conoces mi debilidad, tú conoces mis tentaciones, tú conoces cuál es la pata de la que cojeo. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento limpio para ti. Y empieza a servir al Señor con su ayuda. También tenía miedo de la incredulidad de la gente, porque dijo, y voy con la gente, ¿y qué si me dicen quién es el Dios que se te apareció? ¿Y cómo sabemos que es cierto, que nos estás diciendo la verdad? Nosotros a veces tenemos miedo de servir a Dios por la dureza de la gente. Tenemos miedo de hablar a veces de Cristo en nuestro trabajo, porque ya sabemos que nos van a agarrar de carrilla y no nos la vamos a acabar, como decimos. ¿Qué le digo? Me va a decir que hipócrita, que tú cumple lo que Dios te ha dado. Pero vas a tener incredulidad de la gente, sí. Vas a encontrar corazones duros, sí. Pero como quieras, sirve a Dios con seguridad, en quién has creído. Lo que Él ha hecho en tu vida, cuéntalo a otros. Todos tenemos un testimonio, una historia que contar. Aunque tengas poquito de haber empezado a Cristo, yo estoy seguro que en tu vida muchos de ustedes ya empezaron a encontrar propósito y sentido y paz en su corazón que antes no tenían. ¿A poco no? Eso no se puede hablar con otros. La mujer samaritana encontró a Jesús. Y en su primer encuentro salió corriendo y dijo, he encontrado al Mesías, que me dijo todo acerca de mi vida. A veces Moisés tenía miedo de su sentido de incapacidad. Creía que no tenía lo necesario, lo suficiente. Miren, en Éxodo 4:10, Moisés dice, ¡ay, Señor! Después de que vio un milagrote, de que su vara se hizo una culebra, le dice, ¡ay, Señor! Respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, ni nunca la he tenido. Siempre que hablo se me lengua la traba. Se me traba la lengua, perdón. ¿Verdad? Soy tartamudo, dice la Reina Valera. No sé hablar, soy torpe para hablar. ¿Y tú quieres decirme que vaya ante el faraón, un rey, y luego que vaya ante la gente? Y no puedo hablar bien. Es el temor de algunos de ustedes para facilitar un grupo o enseñar, ¿verdad? Pero ¿saben qué bonito es? Hay gente que sí no tiene el don. Pero hay gente que cree que no tiene el don y de verdad lo tiene y lo que necesita es desarrollarlo. Y a servirse se aprende sirviendo. Tienes que intentarlo. Y mucha gente que les daba temor pararse aquí al frente y hablar, pero empezaron a ser útiles para Dios y Dios empezó a usarlos. Yo quiero retarte en esta tarde que tú hagas un compromiso con Dios y le digas, Señor, yo quiero descubrir dónde me quieres usar tú. Señor, si eso es en un equipo de discipular nuevos cristianos, ahí quiero estar. Si es en un grupo, apoyando a una persona que tiene un grupo, aunque no sea luego, aprendiendo, Señor, aquí estoy. Y dinos cómo te podemos ayudar a servir. Pero Moisés puso excusas para Dios. Y quiero que sepas que quizá tú no eres un Moisés, pero Dios tiene un plan para ti también. Mira lo que dice Efesios 2:10. Dice, somos la obra maestra
de Dios. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice el libro de Efesios. La palabra hechura, obra, es la palabra en griego poema, que es de donde viene la palabra poema. Si verte fuera la muerte y no verte fuera la vida, prefiero la muerte y verte que la vida y no verte. Con el polvo que así yo le dije a mi esposa cuando la conocí, con el polvo que levantan tus pies, le haría una estatua a la belleza. ¿Sí? ¿Cómo ven? Y luego le dije, corazón con corazón dicen que vamos unidos. Me está dando comezón en los Estados Unidos. Los poemas son obras de arte literarias porque hacen rima, tienen métrica, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros somos poema de Dios, que significa una obra de arte, algo que Dios creó y que pensó en nosotros para que le sirviéramos y le conociéramos. Y la Biblia nos dice que somos obra maestra de Dios, nos creó en Cristo Jesús, cuando venimos a Cristo nos dio vida espiritual. Y dice que esto es a fin de que hagamos las obras buenas que preparó Dios para nosotros desde tiempo atrás. Hermano Cortés, Dios preparó obras para ti desde tiempo atrás para que tú le sirvas en Carnation. Cada uno de ustedes, Dios puede usar sus vidas. Cada uno de ustedes, Dios ha pensado una manera que quiere usarle. Rubén, cada uno de nosotros somos útiles para Dios. Tenemos obras que Dios ha pensado, pero ¿sabe qué? A veces nos paralizamos y porque nos paralizamos, nos perdemos ser útiles en las manos de Dios. Me acuerdo una ocasión que fui a Atlanta con mi esposa y cuando yo estuve en México, en el ambiente artístico, alguna ocasión yo tuve la espinita de querer narrar las noticias, de sentarme frente a una cámara y decir las noticias del día. Entonces me acuerdo que al hacer el tour de CNN, ¿alguno de ustedes ha ido allá a Atlanta? No, es un lugar bonito. Al hacer el tour de CNN te llevan a las oficinas donde se narran las noticias. Entonces le dije a Paola, es muy bueno, es que estar ahí y poder narrar. Entonces dije, pues ahorita que pidan a alguien, porque ya sabíamos tú, di que tú, ¿no? Entonces ya iban a pasar y yo quería decir, bueno, somebody of you want to try it and read the news? Y como no me quería ver muy aventado de yo, como niño chiquito, me esperé tantito, dije, no, pues nadie va a querer. Me esperé nada más tantito, 3 segundos, y en lo que iba a decir, una muchachita, yo, y ya lo narró horrible, no lo podía leer bien, y yo dije, me la perdí. Mi sueño de poder, jamás ha sido una aventura de poder narrar las noticias. Y creo que así pasa en nuestras vidas, cuando somos muy pasivos y no somos obedientes a Dios. Yo creo que Dios muchas veces ya ha hablado a nosotros, de que a lo mejor quiere que empecemos a enseñarle a nuestros hijos la palabra en la casa, que a lo mejor sirvamos en algún ministerio en la iglesia, pero cuando nos dormimos en nuestros laureles, Dios no se va. Todos nosotros somos necesarios, pero ninguno de nosotros somos indispensables, ¿sí? Pero todos somos necesarios. Y a veces cuando no tomamos el reto nosotros, alguien más lo va a hacer, Dios va a proveer a alguien más que lo haga. Pero ¿por qué no nosotros ser partícipes de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y servirle? Mira lo que pasó con Moisés. Él decía, ¿qué de mi incapacidad? Bueno, dice, pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? Porque tú dices que no sabes hablar, yo te di la boca, si yo te estoy llamando, yo te voy a usar. Confía en mí, solamente obedece. Así que ve, porque yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y mire, había varios principios que quería compartir, me voy rápido porque quiero centrarme en lo que Dios habló con Moisés. Todos tenemos un don que servir, tenemos que comenzar poco a poco. Nadie comienza de la noche a la mañana siendo un facilitador de un grupo. Nadie comienza de la noche a la mañana discipulando, pero qué bonito es que Dios nos empieza a usar y podemos compartir con otros cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo enseñar una clase a los niños. Al principio llegamos y les leemos a los niños y los niños se nos empiezan a dormir, pero tenemos que ponernos chispas. Y niños, hola, así como naranjita y naranjita, ¿no? ¿Cómo están? ¿Verdad? Niños, algo muy importante, Dios nos ama y Él quiere, y uno se desarrolla y crece, entonces tienes que comenzar poco a poco. Dios usa personas conscientes de sus incapacidades, pero tenemos que desarrollar nuestros dones. Nadie comenzó, los atletas de las Olimpiadas no comenzaron de la noche a la mañana siendo buenos, ¿verdad que no? Había un póster que me inspiraba cuando yo estaba en el seminario. Se veía un niño, que no me gusta mucho el béisbol a mí, perdón si a usted le gusta mucho, porque no, se me hace muy largos y como aburrido, pero yo sé que a muchos les fascina. Y estaba un niño a punto de batear y
y había un letrero en un estadio grandísimo y decía: todo profesional alguna vez fue solo un principiante. Y yo me iba fuera del seminario cuando Dios me había llamado y me llevaba unos versículos bíblicos que yo quería tener guardados en mi corazón para que Dios me ayudara a compartirlos con otros que tenían necesidad. Y empezaba a estudiar libros de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Habacuc. Entonces decía: Habacuc, ¿dónde está ese libro? Algunos de ustedes ni sabían que estaba en la Biblia, ¿no? Un libro chiquito de 3 capítulos, y Habacuc es 2 preguntas y 2 respuestas y una oración de gratitud a Dios. La primera pregunta: Señor, ¿por qué permites la maldad y la injusticia? Si tú eres bueno y eres bueno, ¿por qué permites que la gente pisotee los derechos de los otros y la gente haga cosas malas? Y Dios le responde: yo voy a juzgar la maldad. Voy a traer un pueblo babilonio que va a juzgar a mi pueblo. La segunda pregunta es: Señor, ¿cómo vas a usar un pueblo más pecador que el tuyo para juzgar a tu pueblo? Señor, ¿dónde está tu justicia? Y Dios le responde y le dice: yo sé lo que hago, y este pueblo que voy a usar para tratar con dureza a mi pueblo para que se enderecen sus pasos, a él también lo voy a juzgar, y los babilonios también serán destruidos. Y al final, Habacuc recuerda que Dios los liberó de Egipto, que Dios ha sido fiel, y termina diciendo: Señor, yo confío en ti, tú sabes más que yo, y yo te cuestiono a veces, hay cosas que yo no entiendo de ti, Señor, pero no me queda más que confiar y saber que si tú has sido fiel en el pasado, serás fiel en el futuro. Y yo leía ese libro de la Biblia, averiguaba de qué trataba Habacuc, lo internalizaba en mi corazón y decía: nosotros como cristianos pasaban por eso, y me iba caminando afuera del seminario leyéndolo y entendiendo el libro para entenderlo en mi propia vida y para poder ayudar a la gente. Y me memorizaba. Habacuc en hebreo significa abrazado, abrazador, profetizó en el año 610. Me memoricé cada libro de la Biblia. ¿Cuándo fue escrito? ¿A quién fue escrito? ¿Con qué propósito se escribió? ¿Cuál era la situación histórica para poder entenderlo en nuestras vidas? Y yo era un jovencito de 24 años. Hice eso porque yo dije: como pastor, yo tengo que conocer la Escritura, no solamente sentimientos. Los sentimientos son importantes porque Dios nos dice: ámame con todo mi corazón. Y Dios nos amó, pero es importante que no solamente sean emociones, sino que enseñemos realmente la palabra de Dios. Y yo quería voltearme atrás y ver al Carlos Andrés de hace 3 años y decir: ese Carlos Andrés apenas andaba principiando, pero gracias a Dios ha aprendido ahora. Y que pasen otros 3 años y ver: ese caso Carlos Andrés todavía le faltaba un chorro, pero ha aprendido ahora. Tenemos que tener una actitud de equiparnos, de estar aprendiendo para Dios. Y muchos de nosotros como cristianos pasamos la vida en la iglesia sentados y ni siquiera sabemos Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien viene con un problema y le mal aconsejamos: deja el viejo, divórciate. Y bueno, hay momentos, hay unos que sí, que son infieles, que son golpeadores. Claro, hay sabiduría bíblica, el divorcio debe ser la última de las opciones. Dice Jesús: a no ser por causa de inmoralidad y varias cosas, pero siempre hay que luchar por el matrimonio, por ejemplo. Pero a veces damos consejos en nuestra carne o en nuestra sabiduría humana, en vez de estar llenos de la sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, todos, equípate y desarrolla con excelencia tu ministerio. Si enseñas a los niños, ponte chispa, aprende cómo captar la atención de los niños y cómo darles un mensaje que les va a ayudar en su vida para conocer a Dios y confiar en Dios aún en su niñez. Equípate para Dios, sírvele. Tú tienes un propósito para Dios. Dios puede usar tu vida. Mire lo que dice este pasaje, Colosenses 3:16. Léanlo conmigo. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Para dar tienes que tener algo que dar. Una jarra de agua, para poder servir otros vasos de agua, primero tienes que tener agua en la jarra. Si tú quieres que Dios te use para facilitar un estudio bíblico, si tú quieres que Dios te use para discipular, si Dios quiere que Dios te use para hablar de Jesús, comienza, aunque sea a memorizar un versículo de la Biblia a la semana si puedes. Y si te estás muy desanimado, de perdido uno al mes, al final del año ya sabes 12 versículos para poder ayudar a unas personas. Entonces mi reto, querido hermano y amigo que estás aquí, es que quiero que sepas que Dios te quiere usar, así como quería usar a Moisés. Y Moisés dijo: ¿quién yo? No sé hablar. Y Dios le dijo: yo estaré contigo. Pero sabe una cosa, Moisés fue terco y se negó. ¿Y sabe lo que dijo Moisés? Señor, manda otro. Dios tuvo que lidiar con una persona necia que no quería dejarse usar por Dios. ¿Y sabe lo que Dios dijo? Pues ahí está tu hermano Aarón, anda, ve con tu hermano Aarón y yo te voy a hablar a ti,
Tú le vas a decir a Aarón, Aarón tiene mucha facilidad de palabra, y él va a hablarle al pueblo. Pero ¿sabe lo que pasó con Aarón? En Éxodo capítulo 32, Moisés se tardó mucho en la montaña orando con Dios. ¿Y qué dijo Aarón? El pueblo lo empezó a presionar y empezó a hacer un becerro de oro para que el pueblo adorara un mono de oro, un becerro que no era Dios. Y luego en Números capítulo 12 se empezó a quejar con la hermana de Moisés y empezaron a criticar a Moisés delante de todo el pueblo. ¿A poco Dios está solo contigo? Y a la hermana de Moisés le dio lepra y Dios los juzgó. O sea, Dios quería usar a Moisés, pero Moisés se perdió muchas bendiciones. Y al darle la autoridad a Aarón, también Aarón llegó a meter en problemas a Moisés y al pueblo. Porque Dios, su primera opción era Moisés. Entonces yo quiero que tú sepas que para muchas personas tú eres la primera opción, que Dios quiere usar tu vida para que algunas personas conozcan de Jesús. Para muchos tú eres la primera opción para servir en el equipo de seguridad de nuestra iglesia. Para muchos tú eres la primera opción para que de aquí 1 año, 2 años, tú estés con tu esposa o tú solo como soltero, yo no sé, facilitando un estudio bíblico entre 10, 12 amigos, guiando una plática, haciendo preguntas de la Biblia, estudiando juntos lo que la Biblia dice. Yo creo que aquí Dios va a levantar hombres y mujeres que amen la palabra con todo su corazón, que se equipan para Dios para poder compartirla con otros. Dios quiere usar tu vida. ¿En dónde te quiere usar Dios? ¿Estás sirviendo en algo o aún no? Si no estás sirviendo en nada aún, ¿qué necesitas? ¿Un empujoncito de Dios? Quizás este empujoncito es este mensaje. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te llama la atención? ¿Te gustaría enseñarle a los niños la palabra? ¿Te gustaría ayudar a una persona que está en un grupo? Si hay un área en la que quieres servir, por favor habla conmigo, con hermano Santos, con hermano Ricardo, y te podemos orientar. Queremos saber de ti que tú quieres servir y poderte conectar en un ministerio. Es un privilegio servir a Dios. Quiero terminar con esto. Servimos a Dios por gratitud y por amor. Hubo una mujer en Lucas 7 que derramó perfume sobre los pies de Jesús y empezó a llorar. Era una mujer pecadora. Y los fariseos religiosos dijeron, no, si supiera quién le unge los pies, no estaría permitiéndole. Jesús decía que el que mucho le es perdonado, mucho ama. Porque Dios había cambiado la vida de esta mujer y el rumbo de su vida. Ella tenía tanto amor por Cristo que estaba dispuesta a lavarle los pies y a derramar un preciado perfume porque estaba agradecida. ¿Estás agradecido tú con Cristo por lo que Él ha hecho por ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer o a darle con tu vida? Quizá no sabes dónde empezar, empieza con tus hijos. Enséñales la palabra de Dios, pídele a Dios sabiduría. Aunque se agarre un pasaje, a servir se aprende sirviendo. A enseñar la palabra se aprende haciéndolo. Aunque al principio seas tartamudo, Dios te dio la boca, Dios te dio tu vida y Dios te puede usar.